sea, hasta 3 dimensiones uno podría hasta hacerse cubitos de qué sé yo, de cartulina para escribir esas matrices. Pero ya hay cosas de 4 índices, cosas que aparecen, por ejemplo, en relatividad general, cosas de 5 índices, no, esas cosas son imposibles de visualizar. Alguien llegó, espérense, tengo que dar ahí, permiso. Bastián llegó a última hora, Eh, y, y ese es el inconveniente práctico, el cómo yo dibujo esa estructura grande, si tiene tanto índice, o sea, tiene fila, columna, profundidad y otras cosas más que ni se me ocurre qué nombre darle. Así que, desde el punto de vista de lo operacional y lo práctico, ecuación, no ecuaciones de las estructuras completas, sino de las componentes, o sea, una ecuación inicial es una relación entre componentes. Eso es re bueno porque, aparte que las componentes son escalares, ellos ya no importa si son partes de algún vector, de alguna matriz o de alguna cosa mucho más complicada. Miren, entonces la aplicación directa, o sea, dado que todos tenemos conocimiento respecto a electro, el caso más simple es esto del dipolo eléctrico. Entonces uno dice, mira, el dipolo desde el punto de vista básico es una distribución de carga, el más básico de todo, un dipolo, tal como el más básico distribución de carga monopolar, es la carga puntual, la más básica distribución eléctrica dipolar es justamente este dibujito que está aquí, que son 2 cargas puntuales separadas por una distancia d, que está caracterizada por un vector que se llama momento dipolar, que se llama P, que yo lo dibujé ahí, que va de la carga negativa a la positiva. La positiva es la roja. Vamos a colocarle los signos porque positivo para mí es rojo, negativo es azul. ¿Ya? Pero eso en mi convención tenía que colocarlo ahí. Entonces, el dipolo se caracteriza por tener un momento dipolar. Bien, la idea de este dipolo, mira, era lo siguiente. Eso lo hicimos en las 2 sesiones anteriores. Tengo esta distribución de carga bien simple. Calcular el campo potencial eléctrico, que es un campo, en el punto R, en la posición R. Listo. Pero con la condición de que el R es mucho, mucho más grande que la distancia entre tal que ese dipolo se vea como un puntito. Y de ahí viene la idea de dipolo puntual. Pero el cálculo sigue siendo el mismo. Calcular el potencial en el punto R, aquí. Bueno, con todo lo que hicimos, acuérdense que hicimos nosotros, tomamos básicamente el potencial de carga, el potencial eléctrico de carga puntual es una positiva, una negativa, potencial eléctrico de carga positiva es positivo y el de las negativas es negativo. Yo seguramente igual lo saben, pero a mí me gusta repetir las cosas para que queden ya por casi por inercia, uno reaccione de inmediato, digamos, a preguntas como esa. Bueno, el asunto es que después de 2 aproximaciones, una básicamente comparando términos y quitando el más chiquitito, y la otra haciendo una expansión y tomando los primeros términos, llamamos a potencia, si se acuerdan. Fíjense que aquí está caracterizada, en esta formulita está la característica del dipolo, que es P. Da lo mismo la distancia, ese es el asunto, porque puede ser D, 2D, 10, 20, da lo mismo. Se caracteriza por un P. Bueno, el asunto es que este es el potencial, y a diferencia de una carga puntual, el potencial varía, bueno, en términos de unidades, o de dimensiones, 1 sobre R cuadrado, porque hay un R arriba, pero vector, y le quitamos una R abajo. RIP. ¿Profe? ¿O F? Se bugueó. La materia hay un objetivo básico. En la mecánica es encontrar, con todo lo que tenga la mecánica, con todas las cosas. Profe. Sí, ahora te acordaste ya. Profe, Sí, que en un momento se le cortó como durante 30 segundos. No se escuchó nada. ¿En serio? Sí. ¿Dónde se cortó? Qué malo. ¿Dónde se cortó? ¿En qué parte? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, puedo repetir todo.
eso. Listo, entonces ya pasé por aquí y llegué acá. Entonces, bueno, yo decía que el potencial de una carga puntual es 1 sobre R. El potencial de un dipolo puntual, porque ese es el asunto, dipolo puntual, cuando calculo cosas muy, muy, muy lejos, tal que la fuente que genera ese campo, ese potencial, se ve como un puntito, de ahí viene el nombre de dipolo puntual y se ocupa esta condición de R mucho, mucho mayor que la separación de las cargas. Miren, yo les decía, en electro, como bueno, en todas las áreas de la física hay como un objetivo central. En el caso de la mecánica, el objetivo central, la mecánica tiene muchas cosas, pero muchas, pero el objetivo central y final es encontrar cómo varía la posición de un cuerpo a medida que pasa el tiempo. Ese es el objetivo. Por el método, no sé, según la ley de Newton, los chicos que están en intermedia van a ver otros formalismos distintos al de Newton, que es un formalismo vectorial, van a ver el lagrangiano, hamiltoniano, que son formalismos escalares, y hay otros más, inclusive se pueden seguir inventando otros más. ¿Ya? Bueno, en el caso de la parte primero del curso de electro es electrostática. En el caso de la electrostática, a ustedes se les enseña un montón de métodos para poder calcular potenciales eléctricos y campos eléctricos. ¿Ya? El objetivo es justamente eso, encontrar el campo eléctrico o en su defecto el potencial eléctrico, dada una distribución de carga. Bueno, ¿y por qué uno o el otro? O ambos. Bueno, la verdad es que están relacionados. Están relacionados por la siguiente ecuación. Observación, el campo, si ya calculé el campo potencial, el potencial eléctrico de esa distribución, bueno, puedo calcular el campo eléctrico tomando el gradiente del potencial eléctrico generado por esa distribución. Así que, bueno, obviamente, generalmente es más fácil calcular el potencial eléctrico dado un sistema de cargas que el campo, porque el potencial es escalar, pues es la gran ventaja, pero no siempre es posible. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es justamente determinar el campo eléctrico, este que está aquí con... ¿Sí? ¿Se cortó de nuevo? O no, no, la relación esta es correcta y es siempre válida. ¿Ya? El campo eléctrico siempre se puede escribir como menos el gradiente de un potencial. Correcto, eso es siempre válido. No, yo te digo en términos prácticos, porque en términos prácticos, de hecho, bueno, no sé si ustedes lo vieron o lo están viendo, para calcular campos, el método más simple. Bueno, no, mejor el primero que uno enseña es S1. Pero por eso, mira, está el método más simple. Si ustedes conocen la distribución de carga, o sea, me refiero si conocen el ρ, el sigma o el lambda, o sea, se lo dan explícitamente, es uniforme o varía de esta forma, si ustedes se lo dan de esa manera, entonces el método más directo es, tomemos un elemento de carga, un dq, y luego hay que integrar. Método 1. Método 2, ley de Gauss. La ley de Gauss también permite calcular campos eléctricos. De hecho, calcula la magnitud del campo eléctrico, pero para aplicar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, porque la ley de Gauss sirve para calcular campos eléctricos, carga encerrada y flujo. ¿Ya? Son como 3 tipos de problemas con ley de Gauss. Pero para el caso de calcular campo eléctrico, lamentablemente la ley de Gauss presupone que ustedes saben algo de la geometría del campo eléctrico, es decir, para dónde apunta. Por ejemplo, el caso de una carga puntual, uno sabe que el campo eléctrico de una carga puntual es radial, ya sea saliente o entrante. Si es así, yo construyo una superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, para que el E.ds, porque la ley de Gauss tiene esa integral de flujo a través de una superficie cerrada, el E.ds o valga 0 o valga simplemente E por ds. O sea, la ley de Gauss requiere para poder aplicar 2 condiciones, que ustedes conozcan la distribución de la... ¿Ah? ¿Qué cosa me dijiste? Sí, en el fondo eso requiere, por eso, al tener simetrías, uno más o menos, ocupando esa idea, puede determinar la dirección del campo, no el valor. De hecho, el valor es lo que importa. Pero teniendo la dirección del campo, tú construyes tu superficie gaussiana. ¿Cuál es la condición de eso? Conocer justamente la dirección del campo eléctrico, solamente la dirección, y conocer la distribución de carga. Me refiero al ρ, al sigma o al lambda.
en términos específicos, si es homogéneo, si varía de acuerdo a tal forma. Y dado esa condición, solo sirve para 3 tipos de familia la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, que son las cargas puntuales y todas sus extensiones radiales, ¿ya? Esferas, esferas concéntricas, etcétera, etcétera, que tengan distribución radial. Planos infinitos de sigmas constantes tienen que ser, porque si son variables, hasta ahí no me llegó, y la familia de los alambres rectos e infinitos y todos sus parientes que son los cilindros, con, de nuevo, con distribuciones radiales, con simetría radial. Así que la ley de Gauss sí, puede calcular campos, pero no hasta cierto tipo hasta cierto nivel. ¿No? El tercer método, la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, pero en el fondo es, bueno, de hecho, eso, igual a cero. Igual a cero, y eso implica, pues ya me estoy saliendo un poquito de la cuestión, pero ya, esto. La ecuación de Laplace, bueno, en el fondo, esto o estas son ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales, que ustedes conocen, por ejemplo, hasta la fecha, son las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones en el tiempo, a eso me refiero. Y requieren, para poder evaluar las condiciones iniciales, saber la posición en t igual a 0, la posición inicial y la velocidad inicial. Son condiciones para resolver las ecuaciones temporales. La ecuación de esta es la que se resuelve, la ecuación de Laplace, requiere condiciones de contorno, es el nombre, porque requiero saber el potencial o su derivada en algunas regiones del espacio y poder encontrar eso. Aquí, en la ecuación de Laplace, no importa la distribución de carga, no importa si la cosa es la distribución, la que sea, constante, no constante, variable, no me importa. Me importan fijar los potenciales. ¿Ya? Entonces, son cosas distintas. La ley de Gauss, tú tienes que saber conocer la distribución y la simetría y la geometría del campo. La aplicación directa del tomar el elemento de Q requiere conocer, no importa si hay simetría o no, requiere conocer sí la distribución. La ecuación de Laplace requiere conocer las condiciones de contorno y evaluar una ecuación diferencial. Y hay otros métodos, por ejemplo, el método de las imágenes, que también trabaja con potenciales, no con campos, con potenciales, aunque podría, trabaja en el fondo con condiciones de contorno. Eso. Así que, pero esta relación, esta que está aquí, no, esta siempre es cierto. ¿Y de dónde saco que es cierto? Bueno, esa que del campo es igual a menos gradiente, porque ¿se acuerdan que el potencial eléctrico es de una carga? Estoy pensando de una carga puntual. De hecho, basta con el estudio de una carga puntual, porque cualquier objeto que no sea puntual, al final del día, es una composición de cositas puntuales. Uno le puede llamar elementos de Q. Así que el potencial eléctrico en general es de la forma 1 sobre R. Y nosotros calculamos que el gradiente de 1 sobre R nos daba una cosita, nos daba un vector, obviamente porque el gradiente es un vector, nos dio eso. Eso lo hicimos hace unas 2 sesiones atrás. Y justamente el campo eléctrico es proporcional a este vector que está aquí. ¿Ya? Así que en realidad hay una relación, pues. El 1 sobre R me lleva a esta expresión de acá, a través del gradiente. Ya, lo del signo menos sigue siendo una convención. ¿Ya? Eso, no voy a explicar eso, pero es una convención, ¿no? Así que esta relación que está aquí, esta que está, voy a usar el puntero, esta que está aquí, no, es siempre válida. De hecho, además, demostramos el otro día que el rotor de un gradiente siempre es cero. Conclusión, si estamos aplicando a campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico siempre también es cero, en el caso electrostático. Esto es electrostática. Bueno, desde el punto de vista físico, eso implica que el campo eléctrico es conservativo porque las integrales de línea cerrada, no sé si hicieron esto, son cero. El E.dr tiene que ver con diferencia potencial, así que lo que me está diciendo es que la diferencia potencial entre un punto y el mismo punto, independiente por donde me vaya, por una integral de trayectoria, sigue siendo cero. Eso tiene que ver con campo conservativo. Es parte de esa materia. Ya yo no voy a formalizar más allá de eso. A mí me interesa que el campo eléctrico, en el caso electrostático, siempre es igual a esta expresión que está aquí. Entonces, la pregunta es, dado que calculé el potencial eléctrico de esta distribución llamada dipolo eléctrico puntual, calculo el campo eléctrico producido por esa distribución. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bien, así que partamos.
Partamos. Primera cosa, lo mismo que le había dicho antes. El campo eléctrico o el gradiente del potencial es un vector. Así que lo primero que uno hace, y aquí vamos a hacerlo con lápiz negro, lo primero que uno hace es, sea la componente iésima del componente iésima de aquí. Es decir, o en el fondo, perdón, de este vector que está aquí. Bueno, todo depende de R, el campo depende de R, el campo escalar que es el potencial, el campo vectorial también. Bien, entonces uno dice la componente iésima del campo eléctrico es igual a menos la componente iésima del gradiente del potencial eléctrico. Listo. Y ahí uno parte. Entonces veamos, ¿cuál es la componente iésima del vector gradiente del potencial eléctrico? Bueno, el único vector ahí es el gradiente, así que la componente iésima sería eso que está ahí, del potencial en R. ¿Listo? Estamos claramente con la componente iésima. Bueno, empecemos a desarmar un poquito el famoso potencial. Entonces, I es igual a menos la derivada de qué cosa. A ver, está el 1 sobre 4 epsilon 0. P.R. Ahí está, aparece el primer R, que en el P.R aparece la primera dependencia espacial, y obviamente el R en el R al cubo en el denominador. Listo. Sigo desarmando. Mira, el P.R es un producto punto. Ya, hay que expandirlo en notación o reescribirlo en notación indicial con convención de suma. Así que voy a irme ordenadito, lento. En realidad el 1 sobre 4 pi epsilon 0, eso obviamente hay que sacarlo porque es una constante. Hay un signo menos, 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Se va escuchando ahí o se cortó de nuevo? ¿Se escucha? Ah, ya. Entonces, mire, el producto punto P.R lo vamos a dejar como PJ ¿listo? Y el R al cubo lo puedo escribir como R a la menos 3. Listo. Bueno, de este numerito, el PJ, el PJ es una característica del dipolo, no tiene que ver con la posición, así que el PJ, el P sub J, la componente JP, sale de la derivada. Y lo que tendría al final del día es la siguiente derivada que hacer. No, esta cuestión es muy fácil, muy fácil. Tengo que hacer, quedó rara esa delta de derivada parcial. Ahí sí. Sería XJ R al menos Q. Y recordando que R, que es la magnitud de R.R, yo esto lo digo y lo redigo muchas veces, es igual a XL, un medio. ¿Ya? En términos de convención de suma y notación indicial. Listo, eso. Entonces, al final tengo que solamente derivar un producto, o si alguien lo quiere ver como un cociente, da igual. Tengo que derivar esto. Miren, así que derivamos. Por lo tanto, aquí va a ser a menos 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aquí vamos a colocar, se deriva el primero y se deja el segundo. Se deriva el primero, XJ le llamé, y se deja el segundo, que era un R a la menos 3, así que se lo dejamos así. Más XJ por la derivada de R a la menos 3. Listo, hasta ahí todo ok. Seguimos. ¿Cuánto vale este término? Aquí ya de memoria esto así. ¿Cuánto vale esta derivada de la coordenada J en la coordenada I? ¿Cuánto vale eso? Por una mecánica intermedia. ¿Cuánto vale? 0, opción 1, ya. ¿Cuánto vale? Tienen que acordarse, chiquillos, si esta cuestión es hasta de memoria. Si quieren, acuérdenselo de memoria, anótenselo en la mano, no sé, háganse un tatuaje con eso. Es delta IJ, un delta Kronecker. Acuérdense que las coordenadas entre sí son independientes. Así que si yo derivo la coordenada X en Y, eso es 0, pero si derivo la coordenada X en X, es 1. O sea, cuando son iguales las coordenadas,
vale 1 y cuando son distintas vale 0. Eso se representa con un delta Kronecker. Así que esto sería un delta. Me falta algo aquí. Vamos a colocar aquí, PJ. P sub J. Listo. Ya está. No es feo, no me gusta que quede tan... delta Kronecker eso, pues. Que no se lo olviden. Delta J lo colocamos al tiro antes que se me olvide. Si no, ahí sí. Ya, 4 pi veces epsilon 0. Listo. Más XJ por la derivada, miren, la derivada esta que está acá. Es la derivada de una potencia. ¿Y qué es lo que se hace? Se baja la potencia y se le resta 1. Menos 3. Y se le resta 1. Menos 4. Y se deriva el argumento de la potencia, que es la derivada de la magnitud del vector posición, R. ¿Ya? Eso. Entonces, dejen reordenar esto un poquito para que no se vea tan extraño. 4 pi veces epsilon 0, paréntesis delta IJ, sobre R al cubo, menos 3 veces XJ, dividido por R a la cuarta, por la derivada de este R. ¿Ya cuánto vale la derivada de ese R? Ese también lo hicimos el otro día y es siempre lo mismo, pero volvemos a repetir porque tiene que quedar por insistencia, las cosas quedan igual. Observación. Es eso. Eso es lo que tenemos que calcular. La derivada de la magnitud del vector posición. Bueno, la magnitud del vector posición, ya le había dicho, es XL, un medio. Derivamos eso. Bueno, es la derivada de una potencia. Se baja al un medio y me queda XL, menos un medio. ¿Listo? Y se deriva lo que está dentro. XL. Simplifico un poquito. Esto que está aquí es 1 partido por R, porque XL un medio, elevado a un medio, eso es R. Tal a menos un medio es 1 sobre R. Así que, ¿qué pasa? No borra. Ahí sí. Por lo tanto, esto me queda, y hay un medio, está bien eso, el 1 sobre R, ¿listo? Por la derivada de esto que está ahí. ¿Qué es la derivada de un producto? Se deriva el primero, ya. Esto, miren, no lo hago, no así. No hay problema. Sería, se deriva el primero de IXL y se deja el segundo. Intocable. Se deja el primero y ahora se deriva el segundo. Son términos semejantes, así que en realidad es 2 veces eso. Y de nuevo, esto que está aquí es un delta IL y este que está acá también es un delta IL. Así que en el fondo es, miren, todo esto sería 2 veces XL delta IL. Pero tengo un delta y hay una suma en L ahí. Así que puedo seguir resumiendo. Obviamente el 2 se va, me queda 1 sobre R. En el fondo, esto que está aquí, hay una suma en L. Entonces, sumo en L, desaparece el delta y los L se transforman en I. Así que esto que está aquí es XI. Así que este es el resultado y esto lo pueden usar, hay que calcularlo siempre. O sea, si ustedes ven esta expresión aquí, siempre es eso. ¿Ya? No tienen para qué partir de cero siempre. Bien, entonces voy a achicar un poquito la pantalla para poder ver la ecuación de arriba. Entonces, teniendo ese resultado, luego, por lo tanto, y en consecuencia, tenemos que la componente iésima del campo eléctrico es igual a menos P sub J, 4 pi veces epsilon 0, delta IJ, dividido por R al cubo, menos 3 veces XJR a la cuarta. ¿Y qué más me dio? En la derivada esa me dio un XI. No, está bien. XI partido por R. Listo. Eso. Voy a agrandar un poquito ya para que se vea. Ahí sí. Eso es lo que veo. Entonces, esto tenemos que, bueno, obviamente hay que expandir porque este es por un binomio, así que voy a expandir un poquito y se van a dar cuenta que el resultado ya está tomando una forma interesante. A ver, sería PJ delta IJ, ¿listo? Dividido por R al cubo. Aquí yo les voy a preguntar, ¿ya? Vamos a regalar plata, así que si es que me aciertan eso, aquí sí,
y dividido por R a la quinta. Listo. Podemos simplificar. En el primer término hay un delta Kronecker y hay una suma en J. Listo, sumamos en J, desaparecemos el delta Kronecker y todos los J pasan ahí. Primer término sumado. Así que sería P sub I partido por R al cubo. El primer término. Segundo término está en menos 3. Este término se puede reducir. Desde el punto de vista vectorial, ¿qué representa eso? PJ, XJ. Del P punto L. ¿Punto qué vector? Vamos a dejar el espacio. Complete la oración. No. El XJ es la componente del vector posición, así que se coloca R. Y eso dividido por R a la quinta y por XY. ¿Listo? O sea, inicialmente llegamos al resultado final. Esto es inicialmente. Ahora, eso hay que pasarlo a vector, porque el campo eléctrico es un vector. Ya encontramos la ecuación inicial de la componente yésima del campo eléctrico. Vectorialmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, desde el punto de vista simplón, es quitar el índice y colocarle una flecha a la letra, ¿no? ¿Ya? Básicamente eso. Entonces el lado izquierdo sería E, obviamente en función de R, y en el lado derecho sería menos 1 sobre 4 pi veces epsilon 0. ¿De qué cosa? Bueno, el P sub I, que está ahí, o sea, esa es la componente yésima del vector P. Se coloca P, vector. R al cubo. Menos 3. Bueno, el P punto R no puede ser una escala, pues se queda así como está. El R a la quinta y el XY es la componente yésima del vector de este XY, es el vector posición, así que sería del vector R. ¿Listo? Eso. Que si uno reordena un poquito más esto, obviamente no tal vez un campo así como trivial. ¿Ya? Por lo tanto, y finalmente, esto me queda, voy a factorizar por 1 sobre 4 pi veces epsilon 0. Y esto ustedes lo pueden revisar en, no sé, pues en algún texto. En el Alonso Fin debe estar resuelto eso. Así como texto, el Alonso Fin es un texto no es básico, es más para físico, no es tan ingenieril. Eso lo pueden revisar. Ahí está la expresión del campo eléctrico de un dipolo eléctrico. La quinta por R menos P punto R. Listo. Eso. Al cubo. Ese es el campo eléctrico. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Yes o no? Yes o no. Sí, yo, por lo menos yo sí. Y tú eres el representante del curso, así que significa así para todos. Bueno, pregunten más, pues, chicos, si de eso se trata. Porque si no preguntan, yo paso de largo suponiendo que saben. Ya tuvieron electro o están teniendo electro, entonces debieran saber. Bien, yo les decía lo siguiente. El campo eléctrico se deriva de un gradiente. Bueno, de hecho, miren, todo eso nace de que justo se pueda derivar de un gradiente, nace de la ley de Coulomb. Si la ley de Coulomb viene estructurada en términos de posición, viene con esa dependencia espacial en magnitud. 1 sobre R al cuadrado. Si fuese el R al cuadrado, si fuese R al cubo u otra cosa, no estoy seguro si esa cosa se cumple. A ver, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. La verdad lo que sí, de la ley de Coulomb, el potencial eléctrico es de eso y el gradiente de eso es eso. Ah, sí. El campo eléctrico sí, tiene que ver con eso. Lo que puse aquí, esto sí nace de la ley de Coulomb, que es una cosa experimental. El electro tiene, yo no sé si les dije, tiene 3 eventos experimentales o leyes experimentales que de ahí nace toda la electrodinámica, que es la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart, para los que ya tuvieron y van a tener, tiene origen asociado a la magnetostática, y la ley de Faraday,
que relaciona los dos campos, magnético y eléctrico, y donde hay dependencia temporal. Bueno, la ley de Coulomb da origen a este campo. Y casualmente el gradiente de 1 sobre R, casualmente me da el R vector partido por R al cubo. Entonces, no estoy seguro si la ley, si es que siempre el campo eléctrico, ahí está un poco pillo. Lo que sí estoy seguro es que la ley de Gauss no existiría si el campo eléctrico tuviese otra dependencia distinta al 1 sobre R al cuadrado. La ley de Gauss no existiría. ¿Ya? Bien, pero sigamos. Evalúa, o demuestre, mejor dicho, como ejercicio, habíamos dicho que si el campo eléctrico se puede deducir del gradiente de una cosa que se llama potencial eléctrico, sabemos que el rotor de cualquier gradiente es cero. Entonces, eso. O sea, es un matemático y es siempre una cosa física. El rotor de cualquier gradiente, no importa el gradiente de qué cosa escalar. El gradiente se calcula sobre una función escalar. No importa esa función escalar, no importa la forma que tenga. El asunto es que el rotor del gradiente siempre es cero. ¿Ya? Eso no tiene que ver con electro, tiene que ver con un resultado matemático. Pero aquí uno le puede dar interpretaciones físicas, ¿sí? Demostrar que el rotor de E es cero. Cero vector, porque este es un vectorcito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, bueno, primero lo que es una estructura vectorial, así que hay que coger de nuevo. Yo siempre parto con la componente iésima, porque no sé, y es como la letra I, es la letra principal, parece, después viene J, K y uno se inventa otras cosas, hasta que se acaben las letras latinas, digamos. Bueno, mire, encontremos la estructura, la ecuación indicial que representa esa cosa. No es trivial, fíjense que no es tan corta, porque el rotor actúa sobre la posición y el campo eléctrico de un dipolo está, la parte de posición está aquí, en el P.R, está en el R vector del primer término, está en 1 sobre R a la quinta y está en el 1 sobre R al cubo. Un montón de derivadas. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan encontrar allá la ecuación indicial. Y después hay un poco de álgebra y uno llega a algún resultado. No es nada trivial esto. Veamos. Entonces, partimos, sea la componente iésima. Avísenme unos 10 minutos antes que se acabe esto, ya, por favor. Sea la componente, siempre parto así, iésima. Eso quiere decir que la componente iésima del rotor es igual a ¿qué cosa? Primero es un producto cruz, Levi-Civita. Y componente iésima del vector, primer índice de Levi-Civita, iésimo, el I, digamos. Y después el otro, bueno, lo llamo cualquier cosa, JK, LM, RS, lo que ustedes quieran. El J está asociado al primer vector, o al primer factor, que sería una nabla, cuya componente deriva en componente J, y el segundo es el campo eléctrico, que sería el calor. Eso es lo que hay que hacer. Así estamos recién partiendo. Ya. Veamos las cosas. En el fondo, voy a separar eso, obviamente son dos términos, el campo eléctrico tiene dos términos. Lo voy a separar de inmediato. Bueno, todo tiene el 1 sobre 4 pi epsilon 0, así que eso queda. El primer término hay un 3, voy a sacarlo, un 3, la derivada en J, ¿de qué cosa? Aquí vamos a escribirlo así, P.R. ¿Qué viene después? Miren, el campo eléctrico se pone con la componente K, digamos, ¿ya? Así que la componente K de toda esta expresión que está acá arriba, la componente K del campo eléctrico, la componente K del vector que aparezca aquí, que es el R, ¿ya? Los otros son todos escalares, así que sería XK dividido por R a la quinta, y menos la componente K del segundo término, que en el caso, el único vector que hay ahí es el momento dipolar. Así que sería P sub K R al cubo. Pero yo quería separar esto. Pensé, eso está ok ahí. Y ahora sí. Menos la derivada en J de P sub K dividido por R al cubo. Listo, eso. ¿Ya?
Sí, ¿hasta ahí se entiende? Ya, eso, voy a colocar la última forma. Bueno, hay que seguir desarmando un poco, pero si uno sigue desarmando un poco, o simplificando, mejor dicho. Miren, hay que colocar en notación inicial el P.R, el que aparece aquí. Vamos a llamarle L, ¿ya? P.L, X.L. Así que esto sería igual a 1 sobre 4 veces pi epsilon 0, 3, P.L, X.L. Ahí está desarmado el P.R por X.K. Y dividido por R a la quinta. Listo. Y el otro, el P.K no depende de la posición porque es una característica del dipolo, ese sale, así que al final me queda la derivada en la coordenada j de 1 sobre R al cubo. Listo. Eso. Listo, dejen llevármelo para el otro lado porque está medio para no tener que devolverme. Me lo llevo todo hacia el otro lado. Listo. Ustedes esto lo están grabando, lo están copiando, Al están menos, escuchando música. al menos yo lo estoy copiando. Ya. Pero dime si están copiando, voy muy rápido. No, yo al menos alcanzo a copiar bien. Ya. Grabamos acá. Bueno, esto nunca va a ser como la Profe, clase. ¿puedo hablar un poco? Porque me caí, me perdí un poco. Solo un momento. Ya sí, ¿me devuelvo a la parte anterior o eso? Sí, la parte anterior. Ya. Eso cuando dije buenos días, ¿cómo están al principio? No, nunca tanto. Ahí está. Bien. Ya, gracias. Aquí. Ya. Pregunta, ¿los otros profesores, alguien usa así esto de como pizarra electrónica o algo así? ¿Del otro profe? ¿O de sus otros cursos? No soy el único. Bien, a ver, miren, bueno, los P, las componentes P en cualquiera de las derivadas salen. Así que voy a seguir colocando aquí un signo igual. 1 sobre 4 veces pi epsilon 0. A mí lo que me interesa es determinar qué cosas son las que tengo que derivar en posición. 3, el P sub L sale del primer término y me queda toda la derivada de cosas en posición que son el XL, el XK y el R a la menos 5. Yo lo tiro todo como producto porque las divisiones menos P sub K por la derivada el J de R a la menos 3. Listo. Mire, el R a la menos 3 ya lo habíamos hecho delante. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay nada, miren, al final son puras derivadas comunes y corrientes. Esto si ustedes lo hubiesen hecho como lo hubiesen hecho en, no sé, pues, en electro, al principio si le enseñaron a calcular determinantes o mecánica, los productos cruces son determinantes. En electro sería, o en cálculo en varias variables, si lo hubiesen hecho cálculo, esto en coordenadas, esto está en cartesiana, así que X, Z, no tienes para todo el día. Pero ya hemos avanzado harto en un ratito. Listo, tenemos que hacer dos derivadas. Esta que está aquí, que es una derivada de un producto de 3 factores, y esta que está acá, que es la derivada de una potencia. Yo me voy a expandir No, a ver, lo vamos a hacer por partes. Lo vamos a hacer por partes para no estar colocando a cada rato la misma ecuación. Hay que ser un poquito eficiente en esto. Derivada en J, me faltó ahí el J. A este término de acá, esta derivada le vamos a llamar A, y a esta de acá le vamos a llamar B. ¿Ya? La B ya la hicimos delante, o en parte la hicimos. Lo que sí voy a colocar como una observación en morado, así para que se note bien, que cuando nos toquen cosas de este estilo, DR, ¿cuánto nos dio delante? ¿Se acuerdan? Está justo hace como un momento atrás, ¿no? ¿Cuánto nos dio nos da X y partido por R? Bueno, si es la coordenada JS será XJ partido por R. ¿Ya? Pero eso es como dato para no tener que estar calculando todo de nuevo, si ese es el asunto. Listo. Por lo tanto, luego, ¿cuánto vale A? Bueno, A es la derivada en J de tres cosas. Eso, por eso, R a la menos 5. Y eso lo voy a expandir. Pues. Se deriva el primero, son tres términos.
se deriva el primero, lo vamos a cerrar en paréntesis, y se dejan los otros. Dejar los otros, bueno, el R a la menos 5 para que así. Luego se deriva el segundo, paréntesis, se deriva el segundo, xk, y el otro queda igual. Y luego se deriva el tercero, sería más x, xk, la derivada en j de R a la menos 5. Chuta, a ver, ahí sí. De R a la menos 5. Listo. Eso, ese es el término A. Ahora hay que empezar a derivarnos. Veamos. Primero, la derivada en la coordenada j de xl es, de nuevo, delta Kronecker, delta jl por xk sobre r a la quinta, más delta jk, lo que está aquí, sería un delta jk, xl sobre r a la quinta, más en realidad es un menos, la derivada de una potencia, bajo un 5, bajo un 5 me queda, se le resta 1, sería un 6, y se deriva en J el argumento de la potencia, que es eso que está ahí. Esto, y bueno, el otro obviamente queda igual. Y ahí ya estamos listos ya, o casi listos, porque esto es algo. No, está bien, parece que está bien. No, está bien. Ya. No hay nada que se pueda sumar aquí. O sí, no hay nada que se pueda sumar. El primer término no es insumable, no puedo usar el delta porque no hay índice repetido. Así que lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Sería delta JL xk sobre r a la quinta más delta jk xl sobre r a la quinta y menos, sería menos 5 xl, xk, ahí nada se puede hacer. Y la derivada de r, de la coordenada, o de la magnitud de exposición, en la coordenada j es, le había dicho, es j sobre r. Así que me queda un r a la 7. Estará bien esto. Eso es lo que tengo, hasta ahora. Ese es el número, o el término A. Recordando un poquito, ahí está el término A. Esta derivada simplona me queda así. No sé si es tan simple, pero veamos el término B, que es la derivada del R al cubo. Voy a colocar eso ahí mientras tanto. Y B va a ser igual a la derivada en la coordenada J de R a la menos, no al cubo, de R a la menos 3. Y eso es, se baja el exponente, se le resta 1, así que me queda un R a la cuarta, y se deriva lo que está adentro. Y eso ya habíamos dicho que con la formulita que anteriormente escribí, eso me queda menos 3xj dividido por r, con el r a la cuarta me queda un r a la quinta. Listo, ahí está. Voy a checar un poquito esto para ver las ecuaciones a las que tengo que llegar. Ya, voy a checar un poquito. Ahí sí, listo. Por lo tanto, luego, en consecuencia. Entonces mejor, para no repetir tanto. Entonces, componente yésima del rotor de I va a ser igual a 1 sobre 4 pi veces epsilon 0, un paréntesis grandote va a ver aquí. ¿De qué cosa? 3PL. El 3PL por A. 3PL por A. Sería 3PL, 3 P delta JL XK, y algo me falta. Nadie me dijo nada. El Levi Chivita. No, el Levi Chivita falta. Aquí. Oh, mira, está igual que el otro día. Bueno, el otro día me falta el Levi Chivita aquí. Voy a colocarlo por acá porque era ahí JK. Ahí sí. ¿Ya? Me falta el Levi Chivita. También me falta acá abajo. Acuérdense que el Levi Chivita por el rotor del campo eléctrico. Así que por favor, arreglen ahí.
Y arreglo de inmediato el otro porque después toqué ¿dónde? Aquí. Mira cómo se me fue. De hecho, ahí y ahí. Igual a IJK. ¿Ya? Ahí sí. Sorry. Así que falta el de Chivita. En todo estos temas, así que lo coloco de inmediato, perdón. Bueno, la caída del otro día fue fea, o sea, ¿cómo no se me ocurrió derivar un producto? Entonces, yo había pensado en renunciar, dedicarme a otra cosa, algo rentable, no sé, colocar una botillería, puede ser. Bien, 3, y me falta el de Chivita, de nuevo me falta el de Chivita aquí, IJK. Ya, ahora sí voy a tratar, es que donde no veo las expresiones me pierdo. Sería el 3, Levichvita, ahí sí, es el 1 sobre 4 pi veces epsilon 0, paréntesis, está el Levichvita IJK, ahí sí, ya, ahora sí. Primer término es, ahí está, el 3PL por A, ahora sí, 3PL por A. Serían 3PL por A. Y el A vale todo eso que está aquí arriba. Así que seguimos, delta, JL. Mire, son 3 términos, así que en realidad el primer término de la suma anterior son 3 términos. Los voy a colocar todos por separado. Hay que ustedes traten de igual ir revisando. Porque uno, donde no veo todo al mismo tiempo en mi pantalla, y tampoco ustedes ven en la suya, pero están escribiendo, supongo, pueden ver más que yo. Sería JL XK dividido por R a la quinta. Pues más 3 de Chivita, JK, PLS está siempre, delta JK XL sobre R a la quinta. Después tiene un menos 3 por 5, tengo 3 delante, tengo un 15, ¿ya? Tengo un 15, el Levi-Chivita, y JK, está el PL, de nuevo, PL, por XL, XK, XJ, y todo eso dividido por R a la séptima. Listo. Eso es A. Era PL por A. Y el segundo término es menos PK por B. P sub K por B. Menos, o sea, tengo menos, obviamente el Levi por B. Y B justo lo tenemos arriba. Así que tengo un menos 3 XJ R a la quinta. Listo. Eso es todo. Inicialmente, o sea, no era tan trivial esta cosa. Inicialmente eso. Vamos juntando, miren. Por ejemplo, hay algunas cosas que yo las puedo resumir acá. Este Levi-Chivita, este que está aquí primero, en el primer término, lo podemos usar para sumar en J. El L y el J, o el L está repetido, sí. El J está repetido y el L está repetido. ¿Ya? Pero voy a usarlo así. Voy a marcarlo con una flechita. Dado que el J y el L están repetidos, puedo eliminar la suma en J o en L. Pero lo que quiero, vamos a sumar la suma en L y tal que los L se transforman en J. Ya. Acá, bueno, el J y el K, en el segundo término, el J y el K, voy a hacer lo mismo. Voy a eliminar la suma en K y los K se transforman en J. Y no es más deltas crónicas, así que, ¿qué más se puede hacer? Ya. Listo. No sé, acá, por ejemplo, estos dos. Puedo tomar esos dos, el P sub L con XL, ese es un producto punto, P.R, ¿cierto? Es un producto punto. Estoy viendo algunas cosas que se puedan resumir. Este también, pues. Con ese, en el segundo término, hay un PL y un XL. También es un producto punto. Estoy marcando varias cosas de las cosas que podemos hacer. A ver, ahí ustedes tienen que preguntarme si voy muy rápido, porque... Veamos. A ver, sería 1 sobre 4 pi veces epsilon 0. Veamos el primer término de estos 4 términos. Miren, me queda el 3, el PL
pasa de hecho, el 1 sobre R a la quinta, ahí no hay nada que hacer. No es componente, es una magnitud, no. ¿Ya? Ahí no tiene no tiene índice esa cosa, es magnitud. Sería, a ver, el IJK, ahí no hay problema. Me queda el P.L, pero los L's pasan a J's, y XK. Listo, eso. Ese es el primero. Y esto que está aquí, miren, eso ya es un producto cruz, el que está ahí. Después lo vamos, pero ya es un Levi-Civita y justo tengo las componentes J y K, y eso es un producto cruz de P cruz K. Perdón, P cruz R. Ya, vamos al segundo término, sería un más 3, me queda el R a la quinta también, de 9, 3 sobre R a la quinta, 3 sobre R a la quinta, esto es para que quede más bonito, ¿no? Ya. Okay. ¿De qué cosa? A ver, ahí voy a usar el Delta Chronicle del segundo término para los K pasan a J, así que me queda voy a colocar el Levi-Civita y JK, P sub K, los K pasan a J, sería P sub J, perdón, no, algo estoy haciendo mal. El segundo término es, el segundo término, miren, hay un P.R. Ya, mire, tengo un P.R, ahí está, perdón. Tengo un P.R, que es este que está aquí. Lo marqué con la línea roja aquí. O sea, juntos ambos, ambos dos, es un producto punto P.R. Ahí está. Y el Levi-Civita, fíjense que el Levi-Civita, el J y el K aparecen en el Levi-Civita. Así que el Levi-Civita, al ocupar el delta y transformar los K en J, me queda I, J, y el K en J, eso. Bien, eso ya es un cerito, así de una. Tenemos nuestro primer cero, pero no nos dice nada. Menos 15. Vamos al tercer término. Hay un P.R también. Está marcado con la línea roja en el tercer término. Está un R elevado a 7. Ese no tiene nada que ver con índices. Y aparece el Levi-Civita. El Levi-Civita tiene IJK. Pero IJK. Podemos sacar el XL de ahí. Así. Es un IJK por XK. Ya, ese es otro producto cruz. Vamos al siguiente. Al tercer término, que es un menos más, me queda más 3. Si está bien eso. Sí, más 3. Ese más 3 viene de aquí. Estamos en el cuarto término, último. Menos y menos es un más 3. Un producto cruz, ¿de qué cosa? Me queda un R a la quinta, y un producto cruz, por esta cosa que está aquí, ¿de qué cosa? A ver, ¿quién va primero? Es P sub K, XJ. Listo. Ya, ahí, hay que empezar a ver algunas cosillas. Miren. Este término, vamos a usar distintas cositas. Esto que está aquí, ¿a qué es igual? Es un producto cruz. ¿Cuál? ¿De qué con qué? ¿Quién va primero? Como un producto cruz, importa el orden de los factores. ¿Cuánto vale este producto cruz? Es la componente iésima de un producto cruz. La componente iésima ¿de qué producto cruz? ¿Qué vector va primero? P cruz R. Exactly, bien, ya. ¿Listo? Vamos. Miren, yo le estoy poniendo color a esta cuestión. Este que está aquí también es un producto cruz. Componente iésima. ¿De quién con quién? R cruz R. Sí, R cruz R. ¿Y eso vale? ¿Cuánto vale eso? ¿R cruz R? 0, porque es el mismo vector, ¿o no? Exacto. Sí, 0 vector. Eso vale 0. Bueno, la componente iésima, ahí está mal puesto, la componente iésima es un escalar. Así que eso es igual a 0. Y nos queda ¿dónde? Lápiz verde. Todo, puro color, no, puro color. También es un producto cruz, componente iésima de quién con quién. P cruz R. P cruz R, ¿seguro? ¿Cuál es el orden de los índices en el Levi-Civita? X cruz P. R. R cruz P, sí.
Sí, R cruz, sí, eso mismo. Eso. Bueno, una observación. R cruz P, componente décima o el vector completo es igual a menos P cruz R, componente décima en este caso. Así que si se dan cuenta, el segundo término, que sería este, es 0 por Levi-Civita. El tercer término es 0 por el producto cruz de un vector consigo mismo. Y el primero y el cuarto se anulan, porque son de signos contrarios. Así que, conclusión, finalmente se concluye, si se dan cuenta, todo es 0. 0 porque el término es 0 o 0 porque el término se anula. Así que esta cosa que el rotor de E, componente décima, es igual a 0. Eso es inicialmente, o rotor de E, forever, es 0 vectorialmente. Ahí se muestra. ¿Profe? Sí, pregúntenos. Voy bien con la explicación, pero no entiendo cómo le dice al término de la E rara, E chevita. No me sé el nombre, la verdad. Levi-Civita. Levi-Civita. Se escribe Civita, pero se pronuncia Chivita. Ok, gracias. Ah, ¿era eso, no? Bueno, así lo he escuchado siempre, ¿eh? Pero ¿saben qué? Es un nombre, ¿no? O sea, lo que importa es, para uno, digamos, en la parte operacional. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Miren, vamos un poquito a demostrar otra cosa. Como también como ejercicio, demostrar que la divergencia del campo eléctrico es 0. Ya, esto se llama, ustedes conocen la ley de Gauss integral. Bueno, con el tiempo van a conocer, esta es la ley de Gauss diferencial. ¿Ya? Si quieren les puedo deducir rápidamente eso. Esto nace de la ley de esta ecuación diferencial, porque es una ecuación diferencial, nace de la ley de Gauss que ustedes conocen del punto de vista del electrón como integral. Nace de esa ley de Gauss. Y es 0. Bueno, no se lo voy a demostrar. Si nosotros estamos calculando en algún punto donde no hay carga eléctrica, la tendencia es 0. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar eso. Miren, de esto solamente vamos a llegar a la expresión matemática, o sea, la ecuación inicial. Ustedes después pueden hacer el cálculo que va a ser parecido, pero yo creo que va a ser más simple. Bueno, no sé si es más simple, pero tiene que ser similar. El rotor del campo eléctrico es 0, listo, ahí está. Y de hecho, el rotor del campo eléctrico para el carga electrostática siempre es 0. No importa la forma del potencial, no importa la distribución de carga, siempre es 0. O sea, ustedes ya saben a dónde llegar. Otra cosa es demostrar el caso específico este. ¿Ya? Veamos la divergencia. Bueno, en el caso de electro, para los chicos que están en electro, pregunta, ¿conocen ya vieron o pasaron por la ley de Gauss? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, la ley de Gauss dice lo siguiente. Miren, solamente dice la integral de flujo de un campo eléctrico sobre una superficie cerrada es igual a la carga que encierra esa superficie dividido por epsilon 0. Yo le había dicho que la ley de Gauss solo existe gracias a que, desde el punto de vista de la naturaleza, los campos eléctricos de la ley de Coulomb, que el campo eléctrico electrostático depende espacialmente en términos de 1 sobre R cuadrado. Si fuese 1 sobre R al cuadrado y un poquito más o un poquito menos, o mucho más o mucho menos, la ley de Gauss no existe. Por un lado, hubiese sido bueno, porque sí, menos problemas el electrón. Pero lo bueno es que existe porque sí permite calcular de manera súper rápida algunas cosas. Bien, entonces, supongan lo siguiente. Supongan que ustedes tienen un volumen. Voy a colocar así. Voy a deducir esa divergencia. ¿A qué se refiere esa divergencia? Este es un volumen cargado. ¿Ya? Piensen que estamos al interior de ese volumen. Interior de un volumen cargado.
no sé, pueden colocar un dieléctrico. Un dieléctrico significa no conductor que está cargado. Y adentro ustedes van a construir una superficie gaussiana. Vamos a suponer eso, que eso es una superficie gaussiana, que está en rojito ahí. Y ahí les voy a preguntar si esta materia se la pasaron o no en cálculo en varias variables, porque si no hay que reclamar. Superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, que es la que uno ocupa en la ley de Gauss, ¿ya? Y uno ve si en esa superficie gaussiana hay o no hay carga encerrada. Entonces, hay un interior de un volumen cargado. Si es un volumen, ese volumen se caracteriza por tener un ρ. En cada punto del espacio hay una densidad. Ya hay lugares con más carga, donde está más concentrada o menos concentrada la carga. A eso se refiere. Bueno, el asunto es que esta superficie gaussiana, que yo la puse en negro, debía haberla puesto en morado ahí. Esta superficie gaussiana, que es una superficie, pero esa superficie, vamos a colocar el efecto 3D ahí, perfecto ahí, todo perfecto. Esa superficie gaussiana encierra un volumen y por lo tanto encierra una carga. Encierra un volumen, encierra una carga. Plop, que hoy encierra una carga. Entonces apliquemos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice, por el lado izquierdo, yo quiero demostrarle que esa cosa es cero o distinta a cero. En el lado izquierdo tengo esta integral, la integral de una, vamos a llamarle superficie así, el punto ds, es igual a carga encerrada, listo. Evidentemente hay carga encerrada porque el volumen está encerrado y yo al interior de ese volumen coloqué esta superficie cerrada imaginaria que se llama superficie gaussiana. Listo. Como es un volumen, el Q yo lo puedo calcular, pues ρ de B. ¿Ya? Así que me quedaría 1 sobre epsilon, la integral de la densidad por el volumen. Ya, pero la pregunta es, ¿qué volumen? El volumen contenido en la superficie gaussiana. Vamos a colocar aquí. No está trivial esto. Volumen contenido o limitado por la superficie gaussiana. Contenido por S. Superficie gaussiana, vamos a colocar superficie gaussiana S. Ya. Eso. Listo. Resulta ser que hay un teorema que se llama teorema de la divergencia, y eso es la pregunta. ¿Lo vieron en cálculo en varias variables? El teorema de la divergencia. Sí, lo vimos. Ya, pero el teorema de hay dos teoremas que son importantes en física, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia o de Gauss. Teorema de la divergencia o Gauss. Que básicamente el de la divergencia relaciona una integral de superficie cerrada con otra integral de volumen, que es el volumen encerrado por esa superficie. A través de la siguiente identidad. Que dice lo siguiente. La integral de superficie de flujo es igual a, vamos a llamarle S, es igual a una integral de volumen contenido por esa superficie de la divergencia de ese campo. De S. Eso que está ahí. A ver, de S, no, perdón, de B, estoy diciendo, de B. De B, porque es una integral de volumen. Ya, eso. Ese es el teorema de la divergencia. Eso también se puede demostrar, pero obviamente eso no es parte de este curso. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, por lo tanto, resulta que son, una es una integral de volumen, la otra es una integral de superficie, pero el volumen está intrínsecamente relacionado o explícitamente relacionado con la superficie, porque de hecho coincide en la superficie misma, es el contorno de todo ese volumen. Así que, por lo tanto, la integral punto ds se puede escribir como una integral de volumen, S, volumen contenido en S, de la divergencia de ese campo por el volumen. ¿Listo? Y esa integralcita, y ahí me voy a la otra página, ¿me puedo cambiar? ¿O no? Pero un poquito. Ah, ya. ¿Se está entendiendo esto? Porque se supone que esto no necesariamente se pasa en el electro, pero no es malo que lo sepa. Como ya tienen encima el curso de cálculo en varias variables, ¿todos lo tienen el de varias variables o todavía hay algunos que, o lo están haciendo este semestre algunos? ¿Hay alguien que lo esté haciendo este semestre? Porque ahí no se va, ahí van a estar un poco perdidos. Ahora sí, ¿me puedo cambiar? Sí. Ahora sí, ya ver.
Queda poco. ¿Cuánto queda? Queda poco. Bien, por lo tanto, miren, tengo lo siguiente. La integral de E punto ds, es igual a integral de volumen, contenido por esa superficie, el volumen en completo contenido por esa superficie, que es, error, que es la divergencia de punto de B, y eso es igual a integral también de volumen. De hecho, es el mismo volumen contenido por esa superficie, porque la carga encerrada está en todo el volumen contenido por la superficie de un ρ de B, partido por epsilon 0. Listo. La integral, fíjense que es la misma región de integración. Voy a tomar las dos últimas integrales, esta y comparar con esta. Son iguales. Lo primero, los límites de integración son iguales. Conclusión, para que eso, o sea, si eso ya ocurre, entonces significa para que lado izquierdo y derecho sean iguales, aparte de que los límites ya son iguales, el integrando tiene que ser igual. Y de ahí se deduce que divergencia de E en el punto R es igual a ρ, que es una característica puntual, esto. Esa ecuación que está ahí. Esa es la ecuación que me dice, ojo, las integrales toman intervalos o regiones de integración, si quieren verlo así. 1D, 2D, 3D. Esto es una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales se evalúan punto a punto. Hay una diferencia entre integración y derivación y diferenciación. Bueno, lo que me dice es que la divergencia en el punto R, de la divergencia del campo eléctrico en el punto R, es igual a la densidad de carga volumétrica en ese punto partido por epsilon 0. Listo. Entonces la pregunta es, si en R, si en R no, claro, no está bien hecho. Si en R no existe carga, eso implica que ¿cuánto vale si no hay carga en un punto o en cierta región, cuánto vale el ρ? Si no hay carga, acuérdense que el ρ es carga en esa posición partido por el volumen. Si en R, eso implica que el ρ vale 0. No hay densidad, pues si no hay carga, pues, para que calculen alguna densidad, tiene que haber carga distribuida en el espacio, ¿ya? Así que vamos a colocar esto como observación. Y por esa razón, la divergencia del campo eléctrico en los puntos donde no hay carga es 0. Y de hecho, en nuestro problema, yo lo que les quiero pedir es calculemos la divergencia del campo eléctrico en algún punto lejano del origen o lejos del dipolo. Y obviamente la única carga que existe en ese caso es el dipolo porque está en el origen. Así que la divergencia es 0 para cualquier otro punto salvo en el origen. Porque ahí sí hay carga. ¿Ya? Entonces, de ahí viene esta ecuación que está aquí. En realidad esta se llama ley de Gauss diferencial, esta que está aquí, que es equivalente a la ley de Gauss integral. Son equivalentes, pero son cosas distintas. Una se evalúa en el punto y la otra está asociada a una región. Entonces, volvamos a nuestro caso. Demostremos eso. Entonces, bueno. ¿Cómo sería la divergencia del campo eléctrico del dipolo eléctrico? Y aquí, pucha, disculpen, no me acuerdo la expresión del dipolo eléctrico, del campo eléctrico, así que dejen, ¿dónde está esta cosa? Voy a copiarla. ¿Dónde lo dejé? Esperen. Eso pasa porque uno no puede ver en todos lados. Ahí está, listo. La divergencia del campo eléctrico. Bien, dejen copiar solamente esta ecuación. La voy a grabar para llevármela. Disculpen la lentitud, pero es que son problemas que ocurren en vivo y en directo. Listo, ese es el campo eléctrico, nos vamos para otro lado. Aquí. Esto lo dejamos ahí. Entonces calculemos esto. Luego, divergencia de ¿a qué es igual? Bueno, la divergencia, hay un producto interno, son escalares, así que esto básicamente sería el primero con el primero, más el segundo con el segundo, ¿no? O sea, esto. Componente ahí. Eso es lo que hay que calcular. Sigamos. Colocamos el flechita ahí, en efectos especiales.
Eh, entonces, eso... ¿qué estoy haciendo? Perdón. Es que queda poco. ¿Cuánto queda? Queda poco. Sería de I e I. Bueno, la componente iésima, a ver, veamos. Bueno, la componente iésima del campo eléctrico la ponen los vectores, colocan componentes. Aquí sería la componente del primer término, es xi, y acá es p sub i, ¿ya? Así que el 1, voy a separarlo de inmediato, sería, todos en común tiene el 1 sobre 4 pi epsilon 0, listo. El primer término tiene, miren, voy a desarmar de inmediato el producto punto este que está aquí en el primer término, el punto R le voy a colocar PLXL, ¿ya? Pero el PL, hay un 3, es divergencia. PL, componente iésima. ¿De qué cosa? A ver si se entendió. El XL de aquí, el que puse recién, tiene que ver con el producto punto P.R, que está ahí. P.L, XL. Y el P.L lo saqué de la derivada porque no se derivó. No tiene que ver con posición, digamos. Y la componente iésima, XI. Y está el R a la quinta. R a la menos quinta. Ya, es el primer término. Menos, tengo el componente I, P sub I, derivada en J de, no, derivada en I, perdón, porque la derivada en I, P sub I ya, de R a la menos 3. Ya, pregunta, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Ya, yo lo voy a dejar expresado nomás, ya, pero bueno, básicamente ahí está lo que hay que hacer. Bueno, de hecho, de nuevo tenemos, no es el mismo término de delante, no es parecido, pero no es el mismo. De hecho, aquí va a aparecer en algún momento la delta Kronecker II, que eso vale 3. Veamos. Ya vamos a ver hasta dónde llegamos, ya, pero la idea es dejar algunos minutos para hablar de la prueba. Unos 3 minutos más, denme 3 minutos más. Sería 3 PL, la derivada de 3 términos. De estos 3 términos son 3, o sea, la derivada de un producto de 3 factores son 3 términos. El primero sería la derivada ni de xl por xi, y todo dividido por r a la quinta, más la derivada en la coordenada iésima de la coordenada iésima dividido por r a la quinta. Por eso digo yo, es parecido a lo que hicimos anteriormente. Luego tengo p sub i por la derivada de r al cubo. Baja la potencia, se le resta 1, así que me queda r a la menos 4 dividido por r a la cuarta, y se deriva en i el r. Listo. Sí, yo creo que alcanzamos a hacer esto. No, pues me faltó algo. Entonces no me dijeron nada. No me dijeron nada, pues me falta el tercer término de la primera derivada, digo. Sería, baja el menos 5, me queda a la 6. Ya. Y esto queda igual. XL por la derivada iésima de R. Listo. Ahora sí. Y menos P sub I, baja el 3, me queda la cuarta, por la derivada iésima de R. O aquí reapareció. Creo que está bien ahí, creo que está bien. Bueno, el asunto es que es 0, ojalá que no me haya equivocado. Eso que está ahí. Bien, vamos viendo algunos términos como bien rápido. Esto es un delta Kronecker. Delta Kronecker, también un delta Kronecker. Y estos términos, la derivada de la coordenada iésima de R, también lo tenemos, ¿ya? Así que, de hecho, vamos a colocarlo como observación aquí, una pequeña observación solamente de recuerdo. La derivada I de R es simplemente XI dividido por R. Ya, bueno, eso tienen que anotarlo en algún torpedito, que sé yo, algún formulario. Bien, veamos a qué llegamos antes de que se acabe esto. Primer término entonces sería 3 P sub L delta IL por XI.
y dividido por R quinta. Ojo, este es un término, la divergencia es un término escalar, así que no puede haber todos los índices están sumados. Fíjense, el L está repetido, el I está repetido. ¿Ya? No pueden haber índices libres, no le puede sobrar un índice, así como dato. Si es que le sobra algún índice en algún producto interno es porque lo están haciendo mal. ¿Ya? Más, a ver, XL, algo me falta. El peso L. Peso L, sí, el peso L multiplica todo. Y me falta el peso L también aquí. Plops, ya. XL, delta I, dividido por R a la quinta. ¿Listo? No hay más que hacer ahí. Menos 5 sobre R a la sexta, XI, XL, PL, y por la derivada de R que habíamos dicho que es XI sobre R. ¿Listo? Y el otro es más o menos parecido. Ahí me falta, ya está el peso L. El otro es menos, me queda más 3, más 3, sí. Sí, más 3, a ver, peso I, sobre R a la cuarta, por la derivada del iésimo, de la coordenada de R, de la coordenada iésima que es XI sobre R. Bueno, tratemos de ver qué nos da esta cosa. Esta cosa, a ver, no sé qué, no sé si me va a dar 0. Si no da 0, yo creo que toda la formulación del electro está todo mal. A ver, el primer término, miren, este. Bueno, voy a transformar los L's en I, ¿ya? Así que me quedaría 3 P sub I, XI, y eso es un producto interno, R a la quinta. Después lo seguimos resumiendo. Aquí tengo un producto interno, que es un PR, un P.R este. Pero el delta I, delta Kronecker I, vale por 3. Acuérdense, porque está repetido el índice, se suma sobre I. Así que esto es 3 P.R. No, así que no sé. Le seguimos colocando. Bueno, hay algo raro aquí. No sé. No me. Hay algo falta, no sé. No me está dando, parece. 3, no coloco la C, XL, PL, R a la quinta. Y es más. Yo tengo un menos. Baja el 5 sería, a ver, 5 sobre R a la séptima. Estoy en el tercer término, aquí, este que está acá. No sé si me da. Tengo un XL, tengo un XI, y tengo un P sub L, XL, puros productos puntos. Y el último término es más, en ningún momento un menos. Ya. Me tengo que equivocar en algo, yo creo. No sé. Más 3 P sub I, XI, que es un producto interno, R a la quinta. Creo que está bien eso. A ver, no sé si me puedo haber equivocado en algo. Ya. Que se le olvidó distribuir un factor 3 más arriba. ¿En dónde sería eso? Tienes razón. Aquí y aquí. Y aquí. Aquí es 15. ¿Eso? Sí, tienes razón, porque sí, mira, este factor 3 multiplica los 3 términos de la derivada. Ya, miren. Me faltó el PL y el 3, ya. Sí, toda la razón. ¿Tú estás en intermedia? Sí. Ya, un punto base ahí en intermedia. Vamos a hablar con el profe. 3 PL. Acá serían 3 por 5, 15. Y por PL. El PL ya está ahí. Toda la razón. Y ahí está. Sí, ahí sí. Entonces todo cambia. Todo cambia. Ese son 3. Este son 15. ¿Listo? Ahí sí. Ahora sí que sí. Ya. Este delta que está aquí me da un 3. Me da un 3. Delta I, un 3 por 3. El segundo término es un 9. Un 9. Ahí sí.
Este es un 15. Ahí estaría. Ahora sí que sí. Me queda entonces, miren, 3p.r dividido por r a la quinta más 9p.r dividido por r a la quinta menos 15. Este xy por xy es r cuadrado. ¿Ya? Por si acaso. Así que está llamando por teléfono, pero ya no importa. Tengo de nuevo, entonces ese r x es un r cuadrado, así que me queda con el r a la séptima abajo, se van, y me queda un p.r en el numerador. Bueno, el asunto que si se dan cuenta, eso sería todo. p.r, y eso da, efectivamente, da 0. A todo casa. El electro está bien, entonces. Coulomb, Gauss. No, Gauss no. Maxwell, etcétera, etcétera, y todo su contemporáneo, digamos, hicieron el trabajo bien. Solo con la salvedad de, excepto para R igual 0, porque en R igual 0 bien está indefinido el campo porque está dividido por R. Eso, ahí está demostrado. Bien, justo, escúchame, que en 3 minutos. La prueba, conversemos de la prueba. ¿Cuándo la prueba? ¿Cuándo hacemos la prueba? Tienes que tener ya alguna fecha disponible para... Porque mire, la tarea hoy día. La prueba, pregunta, ¿podría ser el miércoles de la próxima semana? ¿O el lunes de la siguiente? El lunes que viene no, porque es muy encima. Muy encima, digo yo, no sé. Ya está súper atrasada. Lo que pasa es que estamos con materias tan distintas, entonces, por eso digo yo. Yo creo que el miércoles estaría bien. Miércoles de la próxima semana. Sí. Sí, yo también digo que el miércoles podría ser. Entonces dejamos la prueba del módulo 1. Y bueno, y el miércoles, este miércoles que viene, ¿qué miércoles sería ese miércoles? Sería 17, 24. Bien, miércoles sería miércoles 24 del 06. Obviamente de este año. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, escucho. Yo creo que sería conveniente que lo conversáramos en el grupo porque no todos tienen disponibilidad para ese día. No sé hasta qué hora tienen clase. ¿Qué opinas si lo avisamos? No sé cuándo. Bueno, porque yo pensaba si no tiene por qué ser en horario de clase, ¿eh? Ah, ya, ok. De hecho, podía ser, no sé, pues, en una de esas yo digo, un día sábado, no sé. Ya, por lo mismo. Consúltelo entonces. Consúltelo, que ustedes hagan una reunión. Y comenzamos el miércoles de eso, así que la fecha queda en blanco. Listo. Toda lo que dice el resto, si el resto quiere fijar fecha al tiro y conversarlo al tiro. No sé. No sé, pues yo no sé si tienen tiempo, si tienen otra clase. Bueno, en realidad parece que tenemos pruebas a las 2:30. Ah, no, entonces no, dejémoslo el miércoles. ¿Ya? Pero por eso, traigan algo para el miércoles, véanlo entre todos ustedes. Ojo, podría ser, no tiene por qué ser en horario de clase. De hecho, yo no, en 1 hora y media, la verdad es que sería muy poco tiempo. Tendría que ser como, no sé, a mí no me sirve. Yo prefiero una cosa como de 3 horas. ¿Se acuerdan de las tareas esas bueno, la otra tarea que hicimos el semestre en el otro curso? Una cosa 3 horas, una cosa así. Por eso yo digo, en horario de clase no, fuera horario de clase, y puede ser el sábado, no sé. U otro día. No sé. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo va a ser la prueba? O sea, en términos de, ya, ok, cualquier horario, pero dejamos como establecido que van a ser 3 horas. Sí. ¿Y usted va a estar ahí o solamente nos pasa la prueba y no sé, pues, cómo va a ser? Es como, no sé. Mira, yo no sé, yo estoy pensando en una cosa de 3 horas, así como mínimo, ¿ya? O sea, 3 horas para poder preguntar algo que primero el tiempo, obviamente el tiempo para hacer las soluciones, responder.
pero es que en el fondo es por el tipo de problemas que yo le puedo hacer, por la materia, y sí, uno podría hacer una cosa de 1 hora y media, pero no sé, me parece muy apretado, digamos, porque si van a tener clase antes y clases después, en ese día, o sea, medio complicado. Van a estar pensando en otra cosa, o van a verse presionados, no sé. Yo prefiero una cosa así, y el formato, yo calculo, bueno, formato de desarrollo, que es por la materia, digamos, va por ese lado, ¿ya? Son demostrar cosas, cálculo así directo de algo, eso lo tengo que interesa es fijar la fecha, y una cosa como con tiempo de 3 horas yo calculo. Eso lo podemos discutir el miércoles, ¿les parece? Sí. Ya pues chicos, entonces, miren, yo les subo de inmediato esta sesión, se la subo ahí al portal, ¿ya? Y eso, si no hay ninguna consulta, bueno, me despido, que estén bien chicos, ¿no? Si no están en cuarentena, que bien, aprovechen de salir a caminar por último. Sí, sí, dime nomás. Bastián pregunta en el chat si van a preguntar cosas específicas de los apuntes como la Potshammer o va a ser solamente de los brackets. Ah, no, también va a haber, bueno, el asunto, es todo el módulo, es decir, también van a haber cosas de lo que vimos al principio, de funciones gamma. Mira, en realidad ahí tengo que ver, porque la verdad es que cuando uno ocupa el asunto del método de integración, ya todo lo otro se usa. Entonces, mira, eso es lo que a mí lo que me interesa, como le dije, a mí lo que me interesa medir en esta prueba individual es si ustedes aprendieron o no, pero individualmente hablando. Yo tengo que tener alguna herramienta para saber algo de ustedes. Y eso se va a dar en la prueba. Yo las pruebas igual, bueno, trato de que yo no pregunto más de lo que enseño, creo yo. Que con lo que enseño es suficiente para poder responder la prueba, si es que en su momento, si ustedes hicieron su trabajo de estudiar un poco al respecto, debiese ser suficiente. ¿Ya? Miren, hay que verlo, pero con respecto a me interesa la fecha, lo más importante para mí es la fecha ahora para yo también tener que ver mi agenda, digamos, ¿ya? Yo también coordinar un poco, construir la prueba, una buena prueba por si acaso, no es una prueba que no tenga solución. Pues. Una buena prueba significa una buena cantidad de enunciados que puedan medir realmente lo que a mí me interesa medir de ustedes. Eso. Ya, pues, conversamos entonces el miércoles. ¿Ya? Hay un par de minutos, unos 10 minutos para hablar también de la prueba ese día. Ya pues chicos, nos vemos entonces. ¿Ya? Ya, perfecto. Chao, que esté muy bien. Cuídense. Chao, igual. Cuídense mucho. ¿Por qué lo dice? Ya pues nos vemos. Nos vemos el miércoles. Yo esto lo subo al portal ahora.